Hoy vamos a hablar de uno de los lugares más impresionantes de México, un sitio que tiene más historias que un álbum familiar viejo y que ha visto pasar desde emperadores hasta cadetes, presidentes y fantasmas. ¿Sí? Fantasmas. Porque el castillo de Chapultepec es uno de esos lugares que, aunque lo hayas visto 1000 veces desde abajo, no te imaginas todo lo que ha vivido. Y créeme, esta historia te va a sorprender desde el principio, porque este castillo es como uno de esos personajes que nadie planeaba que fuera importante hasta que de repente se volvió protagonista de todo. Para empezar, hay que saber que Chapultepec ha sido un lugar especial desde mucho antes de que se construyera cualquier castillo. En tiempos mexicas ya lo veían como un sitio sagrado. Tenía manantiales, árboles enormes, vista increíble y una vibra que hacía que los gobernantes lo usaran para descansar, reflexionar y conectar con lo divino. Por eso, cuando llegaron los españoles, también se enamoraron del lugar. Nadie podía negar que ese cerro tenía algo especial. A mediados del siglo XVIII aparece un personaje clave, el virrey Bernardo de Gálvez, un hombre con gusto refinado, elegante y que seguramente dijo un día: ¿y si hacemos una casita allá arriba? Solo que por casita se refería a un edificio enorme con inspiración europea, digno de su cargo. La construcción comenzó en 1785 con la idea de ser un palacio de descanso, un lugar para escapar del ruido de la ciudad, pero el pobre Gálvez murió en 1786 sin ver la obra terminada. Su sueño quedó inconcluso, pero no por mucho tiempo. Después de su muerte, los virreyes que vinieron detrás no quisieron dejar el proyecto a medias. La obra pasó por las manos de otros gobernantes de la Nueva España que supervisaron su continuación, como el virrey Manuel Antonio Flores y más tarde el virrey Revillagigedo, uno de los más recordados por poner orden en la Ciudad de México. Gracias a ellos, hacia 1788, el edificio principal ya estaba prácticamente terminado. Eso sí, sin la intención de convertirlo en un castillo como tal. Era más un palacio elegante, algo entre residencia virreinal y mirador de lujo. Pero la historia nunca es lineal, y cuando México inició su proceso de independencia, el edificio quedó medio olvidado. Pasó por etapas en las que nadie sabía qué hacer con él. Algunos querían convertirlo en almacén, otros querían venderlo. Otros incluso propusieron destruirlo porque no servía para nada. Hoy suena absurdo, pero en ese momento parecía un estorbo caro en el cerro. Ya en México independiente, el edificio tuvo un giro inesperado. En 1833, el gobierno decidió convertirlo en sede del colegio militar. Y esto marcó para siempre su historia, porque ahí empezó a formarse una generación de jóvenes cadetes que jamás pensaron que ese edificio sería el escenario de una de las batallas más recordadas de nuestro país. Llega 1847 y con él la invasión estadounidense. Las tropas avanzaban hacia la capital y Chapultepec era un punto estratégico. Estaba elevado, permitía ver todo y tenía cadetes defendiendo el lugar. La batalla fue brutal. Los estadounidenses venían con fuerza y aunque los jóvenes mexicanos hicieron lo imposible por resistir, al final el castillo cayó. Es ahí donde surge la historia de los llamados niños héroes, cadetes que murieron defendiendo el cerro. La imagen de Juan Escutia envolviéndose en la bandera se volvió legendaria, aunque con el tiempo los historiadores debatan los detalles. Lo cierto es que ese día quedó grabado en la memoria del país. Después de la guerra, el edificio quedó golpeado y usado como cuartel por los estadounidenses, pero pronto la vida siguió y México tuvo nuevos problemas, nuevos retos y nuevas ideas sobre qué hacer con ese lugar. Y entonces llegó una etapa que transformó por completo al castillo, el Segundo Imperio Mexicano. En 1864, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota llegaron a México para convertirse en emperadores. Y cuando Maximiliano vio el edificio en lo alto del cerro, dijo algo que seguramente sonó así: ok, esto tiene potencial, pero urge arreglarlo, porque sí, el castillo estaba bonito, pero no al nivel europeo que él imaginaba, así que decidió convertirlo en su hogar oficial. Y vaya que le metió amor. Maximiliano ordenó remodelaciones enormes. Mandó traer muebles, decoraciones, tapices y adornos desde Europa. Transformó los interiores en espacios dignos de cualquier palacio imperial. Y Carlota estaba encantada. Ella ponía ideas, elegía colores, sugería arreglos. Sin exagerar, Carlota fue una de las razones por las cuales el castillo se volvió tan elegante.
fascinante. Incluso había días en que la pareja desayunaba en la terraza, viendo el amanecer sobre la ciudad, como si estuvieran en Viena. Pero lo que la mayoría no sabe es que el castillo no solo se remodeló, también se conectó de manera espectacular con la ciudad. Maximiliano mandó construir el famoso Paseo de la Emperatriz, que hoy conocemos como Paseo de la Reforma. Él quería un camino directo desde Palacio Nacional hasta su hogar en Chapultepec, porque claro, si eres emperador, no vas a estar caminando entre calles de terracería. Hoy Reforma es una de las avenidas más importantes del país, y todo empezó porque Maximiliano quería llegar a su casa con estilo. La época imperial le dio al castillo su toque más europeo, pero también fue una época trágica. La política se complicó, Carlota viajó a Europa buscando apoyo y terminó hundida en una profunda enfermedad mental, y Maximiliano enfrentó conflictos que terminaron con su captura y ejecución en 1867. Con su muerte el castillo volvió a quedarse vacío, silencioso, como si cargara con el eco de todo lo que había pasado ahí. Después del imperio, el castillo pasó nuevamente a manos del gobierno, y durante un tiempo fue residencia temporal de algunos presidentes, aunque no de manera formal. Pero quien realmente lo transformó en su lugar favorito fue Porfirio Díaz. Durante su largo mandato, el castillo volvió a llenarse de lujos. Díaz tenía un gusto marcado por el estilo francés y las modas europeas, así que ordenó remodelaciones, arreglos, jardines, vitrales y detalles que aún hoy se pueden ver. Bajo su mandato, el castillo brilló de nuevo. La Revolución Mexicana puso fin a ese periodo y el castillo volvió a quedar en pausa. Fue usado como residencia, cuartel, oficina y prácticamente lo que se necesitara en ciertos momentos. Hasta que en 1939, el presidente Lázaro Cárdenas tomó una decisión histórica: convertirlo en el Museo Nacional de Historia. Desde ese momento, el castillo dejó de ser espacio personal de los poderosos y se convirtió en un lugar para todos los mexicanos. Hoy en día, las salas del museo cuentan la historia de México desde la época prehispánica hasta el siglo XX, y cada rincón tiene algo que contar. Hay uniformes, banderas, muebles de Maximiliano, retratos, vitrales, maquetas, armas y objetos que representan momentos claves del país. Caminar por sus habitaciones es como recorrer la vida de México, pero con un toque especial. Las paredes mismas fueron testigo de todo. Y aunque el castillo ya es impresionante por su historia, también tiene un lado misterioso que siempre llama la atención. Las leyendas no faltan. Una de las más famosas es la de Carlota. Dicen que su espíritu todavía ronda los pasillos, especialmente en las habitaciones donde solía pasar más tiempo. Algunos trabajadores han contado que sienten pasos o murmullos, o que ven una figura femenina de reojo y cuando voltean no hay nadie. Otra historia habla de una mujer vestida de blanco que aparece en las terrazas al caer la noche. Algunos piensan que es un espíritu antiguo, quizá de tiempos virreinales, o incluso algo relacionado con el Cerro Sagrado Mexica. También están los rumores sobre un antiguo túnel que conectaba el castillo con partes más profundas del bosque. Dicen que durante muchos años era usado como vía de escape o de comunicación, aunque ahora está cerrado. Algunos aseguran que partes de ese túnel todavía existen, pero que están ocultas y no se muestran al público. Entre misterios, leyendas y recuerdos, el castillo sigue imponiéndose cada día. Está ahí arriba, observando cómo la ciudad crece, cómo cambian los edificios, cómo avanzan los coches, cómo la vida moderna rodea un lugar que ha existido en todas las etapas de México. Y esa mezcla de pasado y presente es parte de lo que lo hace tan especial. Algo que encanta del castillo es que cada persona que lo visita se lleva algo diferente. Unos quedan fascinados con la vista desde el Alcázar, donde puedes ver toda la ciudad rodeada por el bosque. Otros se enamoran de los jardines que parecen sacados de una película. Otros se quedan atrapados en las salas históricas, observando objetos que parecen imposibles de que hayan sobrevivido tantos años. Y hay quienes van solo por la foto, lo cual también es válido porque, seamos honestos, el castillo es fotogénico desde cualquier ángulo. Y luego están los detalles curiosos. Por ejemplo, ¿sabías que el castillo es el único de toda América que realmente funcionó como residencia imperial? No hay otro en el continente con ese estatus. También es uno de los museos más visitados del país y uno de los más queridos por los mexicanos. Y con justa razón, pocos lugares resumen tanto de la historia nacional en un solo sitio. Pero más allá de su importancia histórica, el castillo tiene algo que no se puede explicar del todo. Esa sensación cuando subes y ves cómo se levanta imponente entre los árboles. Ese aire antiguo que te hace sentir como si por un momento salieras del ritmo acelerado de la ciudad. Ese silencio que sorprende, porque aunque estás en medio de una de las ciudades más grandes del mundo, allá arriba el ambiente cambia. Es como si el cerro todavía guardara un poco de su esencia sagrada. Y claro, no podemos olvidar los jardines y los salones donde Maximiliano y Carlota pasaban su tiempo. Es fácil imaginar a Carlota caminando entre las plantas, pensando en cómo convertir a México en un país moderno, o a Maximiliano viendo Reforma, orgulloso de haber creado esa enorme avenida que sigue siendo una de las más importantes de la capital. El castillo ha visto todo: guerras, triunfos, decisiones políticas, tragedias personales, amores, abandonos, visitas importantes, celebraciones, remodelaciones y miles de pasos de gente
gente que lo ha recorrido a lo largo de más de 2 siglos. Si las paredes hablaran, nos quedaríamos horas escuchando. Y para terminar, vale la pena recordar algo. Aunque su historia está llena de conflicto, poder y drama, hoy el castillo pertenece a todos, a cualquier persona que suba por ese caminito, compre un boleto y decida entrar a conocerlo. Es un símbolo de lo que México ha sido y de lo que sigue siendo. Que este país tiene una historia enorme, compleja, fascinante y que sigue ahí, esperando a que la descubramos. Si te gustó este video, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y contarme en los comentarios si te gustaría visitarlo. Y si ya lo conoces, ¿qué parte del castillo te impresiona más? Me encantará leerte y saber qué otros lugares o historias de México te gustaría que exploremos. Nos vemos en el próximo video.